Tengo un reto muy grande al predicar este tema. Y he sido confrontado, les confieso, muy fuertemente en mi corazón. Porque hermanos, ¿quiénes fueron confrontados la semana pasada con el tema de los matrimonios, honestamente? Hermanos, si ustedes creen que fueron confrontados con el tema de los matrimonios, a los que son padres, créanme que van a ser más confrontados el día de hoy. O al menos eso espero, que la palabra pueda confrontar nuestras vidas, nuestro corazón, y que nosotros podamos de verdad arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados y glorificar a Dios con nuestra conducta como esposos, como padres, como hijos, como personas íntegras delante de Él. Y yo pensaba en lo bienaventurados que nosotros somos al tener justamente la oportunidad de poder exponernos a la palabra de Dios y que la palabra nos confronte. Saben, nosotros muchas veces vemos a Dios y leemos la palabra y lo contemplamos y vemos lo grandioso que es Él, lo poderoso que es Él, lo bello que es, lo que nos dice, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha salvado, cómo nos preserva. Vemos sus promesas y nos deleitamos en su promesa. ¿A quién no le gusta deleitarse en las promesas del Señor? Es algo que maravilloso, que nos encanta. Saber que Dios nos dice que somos más que vencedores, ¿verdad que sí? Nos encanta escuchar eso. Pero hermanos, ¿qué pensamos cuando nosotros nos exponemos a algunos preceptos o estatutos o mandatos de Dios que ha dejado revelado, y cuando nosotros revisamos y examinamos nuestra vida y nuestro corazón no lo estamos atendiendo como deberíamos? Cuando la palabra nos confronta, ¿cómo nos hace sentir eso? ¿Saben qué? Somos bienaventurados al tener la dicha de que la palabra nos confronte, porque es esa palabra la que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar. Es justamente la palabra de Dios. Somos más que bienaventurados cuando somos confrontados por Él. Y eso es justamente lo que hace la palabra. Bueno, pastor, pero ya me está dando miedo. ¿Qué es lo que va a decir aquí? Eso de confrontar. Bueno, hermano, no es mi intención que te asustes. O sí, al menos yo me asusté y al menos yo me sigo asustando con todas estas verdades que dice Dios acerca de la familia, no solo como esposo, como dije, sino como padre y como hijo. Y como decía, la semana pasada tuvimos la oportunidad de aprender acerca del matrimonio. Matrimonios que reflejan el Evangelio, que reflejan la verdad de Dios. Y quizás muchos de nosotros pudimos notar que no estamos tan bien parados como deberíamos. Hablábamos del matrimonio como la réplica perfecta, ¿se acuerdan? La réplica perfecta de la obra maestra de Dios. Cómo los matrimonios deben ser vividos, tal como Cristo se relaciona con su iglesia. Las esposas deben estar bajo sujeción a sus maridos, y vimos todo lo que implicaba. Y los esposos deben amar a sus esposas, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros seguimos revisando el ámbito familiar, vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros no somos solamente esposos o esposas, sino que también somos padres. Y a pesar de que no todos los que estamos acá somos padres o son padres, probablemente en algún momento lo sean. Y en el caso de que no, de igual modo, deberían estar capacitados para ayudar a aquellos padres a hacer la voluntad del Señor, a que puedan tener presente lo necesario para criar a sus hijos de una manera reverente y de una manera piadosa. Porque, hermanos, debemos quitarnos de la mente ese pensamiento de que si no eres padre, entonces no puedes aconsejarme. Si tú no eres esposo o esposa, no puedes aconsejarme. Si tú estás siendo infiel o estás haciendo algo indebido con tu esposa, tú no puedes decirme nada porque tú no eres esposo y tú no sabes cómo es eso. Debemos quitarnos eso de la mente, hermanos. Todos debemos estar bajo la palabra de Dios para guiar a nuestros hermanos. La palabra nos dice, exhorta a tal persona si tú eres... La palabra dice, exhórtense unos a otros. Y eso es lo que debemos tener en mente. Y si bien es cierto que hay algunos detalles muy delicados que se haga por alguien que no esté casado o que no sea padre, de una manera general, cualquier hermano maduro en la fe está avalado para exhortar a los demás. De modo que no pensemos, hermanos, que esta serie de matrimonio o de familias, mejor dicho,
Esta serie de sermones son exclusivos para quienes están casados o tienen hijos, porque el consejo de Dios abarca a toda la iglesia, no solamente a un grupo de personas, a toda la iglesia. Dicho esto, mis hermanos, acompáñenme a orar. Vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestras mentes, que hable a nuestros corazones y que nos permita poder atesorar realmente lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Bendito Dios, Padre eterno, Padre de misericordia y de gracia. A ti venimos hoy, Señor, con un corazón contrito, humillado, con el corazón abierto, Señor, dispuesto a aprender tu verdad. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú puedas iluminar nuestras mentes, Señor, y que tú puedas abrir nuestro entendimiento y tú puedas hablar directamente a nuestras vidas. Y que nosotros podamos no solamente ser informados por esto, no solamente valorar esto, sino llevarlo a la práctica para tu gloria, Señor. Te adoramos y te pedimos que nos acompañes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aunque le decía que está muy quebrantado por este tema y muy confrontado, no se trata de mí, se trata del Señor. Así que, a ver, el título del sermón es Padres que aman a sus hijos. Padres que aman a sus hijos. Yo quería poner otro título. Ustedes saben que me gusta un poco jugar con el tema de los títulos, pero estoy sujeto a esto. Y esto es justamente lo que vamos a reflejar el día de hoy. Padres que aman a sus hijos. Y esta frase abarca muchas cosas, porque amar a nuestros hijos no implica solamente darle besos o abrazos o caricias y cumplir todos los caprichos que nuestros hijos desean. No se trata solamente de eso, no se trata de eso, mejor dicho. El tema es largo, el tema es bastante profundo y al igual que la semana pasada, hermanos, no es mi intención poder abarcar todas las implicaciones que esto tiene, sería prácticamente imposible, pero sí que podamos ver de una manera panorámica pero sustanciosa en cuanto a contenido lo referente a la responsabilidad que tienen los padres como hijos, ¿sí? Ahora quisiera invitarlos a que se imaginen algo. Imagínense por un momento un jardín. Imaginen en sus mentes, si quieren cierren sus ojos y se imaginan un jardín hermoso, precioso, grande, bello, espectacular. Seguramente algunos de nosotros hemos visto jardines, pero si no, o si no han visto uno tan bello, traten de imaginarse uno espectacular. Está bien acomodadito, sus flores bien ordenadas, es un jardín hermoso. Y ese jardín que ves en tus pensamientos no está ahí por arte de magia. Ese jardín no está ahí porque sí, sino que es el resultado de un cuidado minucioso, intencionalmente minucioso. Un jardinero no solamente planta una semilla en cualquier lugar y se olvida de ella, sino que tiene un proceso bien meticuloso en cuidar para que ese jardín pueda estar tan bello como te lo estás imaginando. Que en primer lugar, este jardinero consigue un lugar apto para el jardín. Luego, prepara la tierra, removiendo todas las piedras y las malas hierbas que haya. Luego, este jardinero planta con mucho cuidado, asegurándose de que la semilla tenga espacio y la luz adecuada. Después de eso, viene un riego constante, está teniendo cuidado del riego y poda todo lo que estorbe, protege estas plantas de las plagas, del mal tiempo. Es un cuidado realmente meticuloso para que ese jardín esté espectacular. Y finalmente, luego de todo eso, el jardinero entonces lo que hace es descansar y esperar que ese jardín dé frutos, o esas plantas den frutos. Y es retador, sobre todo porque el jardinero sabe que cada planta es diferente y necesita un tipo de cuidado especial o específico para florecer y para dar fruto. Así que es un reto. Y requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y sobre todo amor por lo que hace. Tú te das cuenta cuando un jardín ha sido cuidado y cultivado por alguien que realmente lo hace con amor, a diferencia de alguien que lo haga simplemente por trabajar o por salir del paso. Se requiere mucho amor. Bueno, hermanos, los hijos son como ese jardín que hemos imaginado. Dios nos lo ha confiado y cada uno de ellos es esa semilla que tiene un potencial enorme. Nosotros los padres somos los jardineros, contratados por Dios
y encargados y somos responsables ahora de sembrar y cuidar de manera especial a esas semillas. Y las preguntas que nosotros debemos hacernos en este punto entonces serían: ¿estamos preparando realmente el terreno de sus corazones, quitando las malas hierbas y las malas influencias de este mundo? ¿Estamos nosotros regándolos constantemente con la palabra de Dios y con el amor incondicional? ¿Estamos podando aquello que los puede dañar o desviar del camino, protegiéndolo de las plagas espirituales? ¿Estamos haciendo esto? Piénselo por un momento. Saben, hermanos, nosotros no podemos esperar que un jardín florezca, se cuide y dé frutos por sí solo. Y un jardín debe ser cuidado y trabajado con amor, con tiempo y con muchísimo esfuerzo, ¿verdad que sí? De la misma manera, la paternidad bíblica nos llama a ser diligentes, a ser esforzados en amar a nuestros hijos, criándolos de una manera según la voluntad y los estándares que Dios ya ha establecido en su palabra. Y es preciso enfatizar esto, hermanos, porque muchos en el mundo piensan que aman a sus hijos y los crían de una buena manera, haciéndolo según su propia sabiduría y su propia manera de entender la crianza, y genuinamente piensa que lo están haciendo bien. Sin embargo, la única manera de amar y criar a nuestros hijos adecuadamente es haciéndolo según la sabiduría que viene de lo alto, no de nuestra sabiduría, sino de la sabiduría de Dios. Así que mejor, hermanos, es mejor que nosotros prestemos más atención a la Biblia que a los consejos que el mundo nos da al respecto. No podemos amar a nuestros hijos si no entendemos cómo Dios nos ha dicho que lo amemos. No tiene sentido. No es como nosotros querramos amarlos. Y mucho menos vamos a amar a nuestros hijos si no entendemos cómo Dios nos ha amado a nosotros. Y ahí es el corazón de la enseñanza. Si nosotros entendemos, hermanos, cómo Dios nos ha amado a nosotros, Dios, nuestro buen Padre, ese que veíamos, Padre de misericordias, de gracia, si entendemos cómo Él nos ha amado a nosotros, entonces nosotros vamos a poder amar a nuestros hijos de la manera correcta. Como ya dijimos, el título de nuestro sermón hoy es Padres que aman a sus hijos, y el mensaje, como decía, es bastante claro para nosotros hoy. El mensaje es que el amor por los hijos es determinado por el amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, el amor por los hijos es determinado por el amor de Dios hacia nosotros. Así que a la medida que nuestros hijos vayan creciendo, nosotros vamos a irlos amando según Dios mismo ha dispuesto que lo hagamos y según Dios nos ha amado a nosotros. Porque es un proceso que empieza desde la convicción de amar a nuestros hijos desde el principio y continúa hasta el amor final. Y quisiera que nosotros podamos desarrollar la idea de nuestro mensaje a la luz de 4 encabezados. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos vivir amando a nuestros hijos con un fundamento claro. Amando con un fundamento claro. En segundo lugar, vamos a vivir amando siendo obedientes. Y si no entienden tanto, tranquilo que ya lo vamos a explicar. Número 3, amando, modelando la verdad. Y número 4, amando como hemos sido amados. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo amando con un fundamento claro? ¿Qué significa esto? Bueno, hace algunas semanas nos exponíamos a una conferencia con el pastor David Araujo, una conferencia llamada Generaciones Piadosas, y él comentaba que existen 2 vertientes en cuanto a cómo los padres se ven a sí mismos. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué somos los padres? Indudablemente o implícitamente estamos cuestionando nuestra naturaleza paternal. Estamos cuestionando nuestra identidad en cuanto a este asunto. No sé si en algún punto tú te has preguntado, pero ¿qué es un padre? ¿Qué significa ser un padre? ¿Qué soy yo como padre? ¿Qué somos los padres? Y este punto, hermanos, es sumamente importante porque muchas personas se ven a sí mismas no solo como la autoridad de sus hijos, sino como los dueños absolutos de sus hijos. Y por ende, sus mentes están moldeadas a poder o a criarlos de la manera en la que ellos quieren criarlos, porque son sus dueños.
Hemos escuchado muchas veces la frase, bueno, pero este es mi hijo y yo lo crío como a mí me dé la gana. Hemos escuchado eso, ¿verdad? En la época antigua, en el tiempo de los apóstoles, muchos tenían una autoridad casi total sobre la vida de sus hijos. La ley romana daba a los padres un poder prácticamente absoluto en la vida de sus hijos, por lo cual ellos sentían que eran sus dueños en absolutamente todo. Los padres podían hacer lo que les diera la gana con sus hijos, podían venderlos como esclavos, podían hacerlos trabajar hasta el cansancio extremo, podían maltratarlos, azotarlos, castigarlos, incluso si así lo consideraban, podían hasta quitarles la vida condenándolos a la pena de muerte. ¿Saben qué era lo peor? Que nadie podía decir nada, porque la ley estaba con ellos. Ellos eran los dueños absolutos de sus hijos. Y a pesar de que nos parezca escandaloso la libertad que tenían los padres con sus hijos para hacer y deshacer en ese tiempo, lamentablemente hoy en día hay padres que aunque no harían tales cosas, sí se ven a sí mismos como los dueños absolutos de sus hijos. Les decía que en la conferencia de Generaciones Piadosas aprendíamos sobre esto y el pastor David dividía las dos vertientes de la siguiente manera. Número uno, hay padres que se ven como propietarios o CEO de sus hijos. ¿Saben qué es CEO, verdad? Presidente de la empresa, el dueño de la empresa. Bueno, quedémonos con la palabra propietarios. Muchos se ven así, propietarios. Asumen que los hijos le pertenecen y pueden criarlos de la manera que ellos quieran hacerlo. Normalmente este tipo de crianza viene influenciado por mucha sabiduría del mundo. De hecho, hay muchos psicólogos, filósofos, sociólogos que se han hecho muy famosos por enseñar que no le debes pegar a tus hijos, ¿verdad? Seguramente hemos escuchado algo de esto o hemos escuchado mucho el término de disciplina positiva o crianza respetuosa, que se ha hecho bastante famoso en el mundo. En gran medida esta enseñanza se opone a la enseñanza de Dios en su palabra, principalmente en la disciplina física. Y aunque hay algo en lo que no se opone la crianza respetuosa a la Biblia, que es en el maltrato y en la violencia, que eso sí debemos condenarlo por completo, ningún padre puede maltratar y violentar a su hijo de una manera física, lo que sí se opone es al afirmar que no es necesaria para nada la disciplina física en un niño que está siendo criado. En eso sí estamos de acuerdo que se opone por completo. Muchos psicólogos, filósofos, sociólogos afirman, según estudios realizados, que esta es la mejor manera de criarlos, sin disciplina física principalmente. Pero la verdad es que Dios dice algo muy distinto en su palabra y lo revisamos en el libro de Proverbios cuando habla de la vara. Y resulta, hermanos, que Dios, el Dios de los cielos, es mucho más sabio que cualquier psicólogo, sociólogo, filósofo o cualquier persona que exista sobre la faz de la tierra. Dios es mucho más sabio. Y si Dios dice que debe hacerse de una manera, es así como se debe hacer, porque toda la sabiduría es de Él y le pertenece a Él. Y si esto es verdad, entonces la dirección correcta para saber cómo criar piadosa y reverentemente a un niño es Dios mismo, lo determina Dios mismo y lo que Él ha decidido revelar en su palabra. Y por eso está la segunda vertiente, a cómo nos vemos como padres. Veíamos en primer lugar que eran como propietarios, pero ahora en segundo lugar hay padres que se ven como embajadores. Embajadores, todos sabemos lo que es un embajador, ¿verdad que sí? Estos padres asumen y entienden que son representantes de Dios en la tierra con sus hijos. Y los intereses que tengan serán los mismos intereses de aquel a quien él o ellos representan, a Dios. De modo que el propósito final para criar a sus hijos se reduce en una sola frase, hermanos. Glorificar a Dios haciendo su voluntad. Glorificar a Dios haciendo su voluntad. Estos padres entienden que es Dios quien ha otorgado la bendición y el regalo de dar hijos para que puedan ser criados en sus caminos para su gloria. Es Dios quien lo ha hecho, no nosotros. Y hermanos, al igual que el matrimonio, la paternidad no fue algo que surgió de la nada. No es un pensamiento de alguien que dijo un día, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar a esta mujer, voy a tener relaciones con ella y voy a crear una vida y a partir de ahí entonces todos vamos a ser padres. No funciona así y no es así. Debemos entender
que el origen de la paternidad se remonta también al principio de los tiempos, al igual que el matrimonio. Y en Génesis capítulo 1, versículo 27, que van a tenerlo allí en la pantalla, Génesis 1, 27 y la primera parte del 28, miren lo que dice. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo que sean fecundos y multiplíquense. En su sabiduría y en su soberanía, Dios decidió crear a dos especies, dos seres humanos, de tal modo que la unión de ellos en intimidad criaran o pudiera producir, mejor dicho, una vida nueva. Es decir, que entonces fue Dios el que instauró desde el mismo momento que les dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran. Instauró la paternidad. En versión TLA, este pasaje dice, quiero que se reproduzcan. Y me gusta más esta palabra, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra, es lo que le decía Dios a Adán y a Eva. Hermanos, si vemos claramente cómo Dios los bendijo, dándoles la oportunidad y capacidad de ser padres y participar en la procreación y en la formación de los hijos. No fue Adán que lo decidió, ni fue a Eva que se le ocurrió, fue Dios quien lo dispuso así desde el principio. Y si fue Dios quien lo dispuso, y si fue Dios quien instituyó esto, entonces, ¿qué me hace pensar a mí que yo puedo criar a mi hijo a mi manera? Si es Dios quien me lo dio, y si fue Dios el que decidió que yo fuera padre, ¿qué me hace pensar a mí que yo puedo criar a mi hijo según mi propio criterio y mi propia sabiduría humana? Hermanos, no puede ser el barro que le diga al alfarero cómo hacer las cosas. No se trata de eso. Así nosotros nos esforcemos todo lo que nos esforcemos, y si nosotros no entendemos que es Dios quien ha dado y que es Dios quien dicta cómo debemos hacerlo, entonces en vano trabajamos. Podemos esforzarnos mucho, pero si no lo estamos haciendo según el reglamento de Dios y los estatutos de Dios, entonces no sirve de mucho. Miren, acompáñenme al Salmo 127 en sus Biblias. Y veamos qué nos dice el salmista en cuanto a esto. Porque hermanos, si no confiamos en el Señor y no entendemos que fue Él el que decidió darnos el regalo de los hijos, entonces no sirve de nada que nosotros nos esforcemos en criarlo como nosotros querramos. Dice el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Y como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Hermanos, este salmo muestra claramente la dependencia absoluta de Dios en todo esfuerzo humano, especialmente en la construcción y en la formación de la familia. Es bastante claro. Si Dios no bendice e interviene, todos los esfuerzos humanos serán en vano. Todos. Es decir, que si Dios no bendice e interviene en nuestro rol como criadores, como padres que crían, entonces todo es en vano, nada tiene sentido, no lo estamos haciendo para su gloria. Dice el verso 3 que es Dios quien nos ha dado la dicha, el regalo de ser padres, y es Él quien nos ayuda a criarlos de tal manera que una vez ellos sean soltados de nuestra mano, sean, usando las palabras del texto, sean esas flechas útiles que saldrán al mundo para honrar y para exaltar el nombre del Señor. Así que hermanos, si no tenemos un fundamento claro sobre la paternidad, y aquí esto es el fundamento y el origen, si no tenemos un fundamento claro sobre la paternidad y no entendemos que este tema tiene que ver todo, absolutamente todo con Dios, entonces será muy cuesta arriba vivir amando a nuestros hijos como debemos hacerlo. Vivir amando a nuestros hijos con un fundamento claro.
Como decía, amar a nuestros hijos no se trata simplemente de darle besos, amapucharlos y consentirlos de todo. Se trata de criarlos dentro de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, entendiendo cómo podemos amar a nuestros hijos con un fundamento claro, veamos cómo podemos vivir amándolos siendo obedientes a lo que Dios ha establecido. Y aquí es la parte quizás más extensa de la enseñanza. Hermanos, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros en la crianza? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Y aquí hay un verso corto, pero muy poderoso, que está en Efesios 4, y le pido que me acompañen allí, que abarca muchísima información cuando tú lo escudriñas. A pesar de que es muy corto, tiene muchísimas implicaciones, y de verdad traté de reducir lo más que pude esto. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, Pablo viene hablando desde el capítulo 5 sobre instrucciones para la familia. Le habla a las esposas, como ya hemos visto, le habla a los esposos también para que amen a sus esposas como Cristo ha amado a la iglesia. Y a partir del capítulo 6, en las primeras líneas, le habla a los hijos, pero luego aquí, en el verso 4, le deja claro a los padres dos instrucciones. Número 1, padre, no provoquen a ira a sus hijos. Y número 2, críen a sus hijos en la disciplina del Señor. Dos cosas. Ahora, ¿cómo podríamos entender esto de no provocar a nuestros hijos a ira? Y aquí donde les digo que hay muchísimo, pero muchísimo terreno, muchas cosas que abordar acá. En una frase corta, quizás esto podría resumirse en no dar lugar a exigencias o a restricciones irrazonables que hacen que los hijos puedan irritarse y tener ira o sentirse molestos o caer en enojo. Y hay varios puntos que nosotros podríamos ver panorámicamente de una manera más práctica para poder entenderlo mejor. ¿Cuáles son esas cosas que pueden hacer que nuestros hijos se irriten y caigan en hostilidad? Bueno, yo lo resumí en 4 puntos. Número 1, podemos irritar o llevar a nuestros hijos a ira cuando tenemos un autoritarismo excesivo o una rigidez inflexible. Un autoritarismo excesivo o una rigidez inflexible. En otras palabras, exigir obediencia ciega, sin explicación. Y esto quizás no aplique tanto para los niños más pequeños. Es obvio que los niños muy pequeños no van a entender tanto que tú le expliques alguna situación. Si tu niño pequeño de 2 años está aprendiendo a caminar y de repente sale corriendo a la calle y tú le dices para o le dices no y ese niño desobedece, bueno, tú le das disciplina, pero es muy difícil que te pongas a hablar con él y a explicarle todas las implicaciones que tiene el que salga corriendo a la calle. No lo va a entender, es muy pequeño, pero lo que sí va a entender es el comando de sí y de no. Eso sí lo va a entender claro. Y ahí va a ir relacionando la desobediencia con dolor, la desobediencia con un castigo. También algo que puede llevar a nuestros hijos a ira es establecer reglas inconsistentes o irracionales, reglas que cambien según nuestra conveniencia o reglas que no tienen absolutamente nada de sentido. Y todos los padres en algún momento hemos hecho algo como esto. Exigirle, por ejemplo, a tu hijo de 3, 4, 5 años que se quede sentado en una silla 3, 4 o 5 horas mientras tú estás resolviendo algo del trabajo. Hermanos, eso es una regla irracional. No tiene sentido que un niño tan pequeño pueda estar sin hacer absolutamente nada sentado en una silla tanto tiempo. Es imposible, son niños. Eso es una regla que no van a poder cumplir. Otra implicación de rigidez inflexible sería o podría ser reprimir la expresión de sus emociones. Hermanos, son puntos aquí, si los pueden anotar, buenísimos, son puntos claves para que entiendan cómo llevamos a ir a nuestros hijos. Reprimir las expresiones, las expresiones de emociones. Por ejemplo, no llores, no te enojes, no hagas eso, no muestres debilidad. Esto puede llevar a que ellos piensen que sus sentimientos no son válidos y crean una amargura interna. ¿Pero por qué no puedo llorar si quiero llorar? Crean una amargura interna en su corazón. Entonces, reprimir la expresión de sus emociones puede hacer que ellos caigan en ira. Punto número 2, practicar la disciplina con ira
o inconsistencia. Y aquí yo creo que es, si no me equivoco, donde casi todos los padres fallamos más. Practicar la disciplina con ira o con molestia o con amargura o con inconsistencia. Aquí yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad muy alta, pero quizás prefiero hablar por mí mismo y por mi propia experiencia, y es justamente así, es en el área en la que pienso que fallo más con mis hijos, la que es más difícil. Es muy difícil, hermano, aplicar disciplina sin rabia. Aplicar disciplina constante también es muy difícil y agotador. Pero padres, hay una premisa importante para todos y para los que vayan a ser padres también. Porque yo sé que no es fácil criar, créanme, no es para nada fácil criar, es algo muy, muy difícil, pero la premisa es jamás disciplinemos cuando estamos molestos. Esto es como una regla que siempre se enseña, pero cuando vamos a la práctica parece no tan fácil como cuando la escuchamos. Pero la verdad es que jamás podemos disciplinar cuando estamos molestos. ¿Por qué? Porque inevitablemente los vamos a maltratar, vamos a caer en violencia y la disciplina no va a crear en ellos lo que tiene que crear, que es el entendimiento de su falla, el arrepentimiento y el entendimiento de la necesidad de cambiar para la gloria de Dios. Eso es lo que debería ser la disciplina. Pero si tú tomas a tu niño y le das disciplina con rabia, ellos no van a entender eso. Van a crear amargura en su corazón y van a tener ira. Si nosotros los disciplinamos molestos, hermanos, no va a suceder lo que tiene que suceder. Por otro lado, si no somos constantes o no somos coherentes con la disciplina, entonces eso creará en ellos una confusión al saber cuándo hacer algo o no, o hasta dónde llega mi desobediencia, o hasta dónde puede llegar, cuál es mi límite. No van a tener límites claros. Por ejemplo, nosotros en la casa decidimos que no hay juego de mano. Y es algo que hemos decidido. Juan Pablo, Salomón, no pueden jugar de manos, no se pueden pegar, no pueden hacer nada de eso. Pero si viene alguno de ellos y desobedece este principio o este mandato, mejor dicho, y nosotros no accionamos y damos disciplina, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, ellos van a decir, hay un espacio en el que yo puedo desobedecer sin recibir ningún castigo. Entonces puedo intentarlo hasta un punto. ¿Y eso es obediencia o desobediencia? Desobediencia. Eso es algo peligroso en cara a su vida como adultos. Porque cuando sean grandes, ellos van a tener sus mentes moldeadas y van a creer que pueden tener licencia para hacer algunas cosas sin necesidad de ser castigados, ya sea por Dios o ya sea por la sociedad según la ley que corresponda. Así que hay que ser constantes, a pesar de lo difícil que sea. Pero también hay que ser coherentes y pedirle la sabiduría necesaria a Dios para saber por cuáles razones nosotros deberíamos disciplinarlos y cuáles son esas razones en las que nosotros simplemente podemos conversar con ellos. Créanme, no es tan fácil, por eso digo, pidámosle sabiduría al Señor. Si no tenemos sabiduría, pidámosla al Señor. Disciplina incoherente o incongruente o excesiva no es conveniente. Por ejemplo, un hijo que termina de jugar en el cuarto y de repente deja algunas cosas desordenadas, digamos, nada extremo ni destructivo, y tú vienes y lo agarras y le das duro porque él hizo eso. Hermanos, es algo un poco exagerado. Por eso les digo, y aquí hay una línea delgada, por eso decimos que debemos pedir sabiduría al Señor. Punto número 3. Desestimar sus sentimientos u opiniones. Cuando un niño trata de expresar algo y nosotros como padres lo ignoramos por completo o lo dejamos ver que es una tontería, entonces ellos inmediatamente van a sentir que son o que están invalidados. Por ejemplo, se acerca un niño a ti llorando y te dice, papá, en el jiu-jitsu mi profesor no me toma en cuenta para hacer los ejercicios, pero sí toma en cuenta a fulanito y a fulanito y a fulanito. Y tú les dices, ay, no seas gafo, muchacho, deja la lloradera. Deja la tontería, anda a comer y ya, deja de hacer un drama por todo. ¿Qué va a pasar? Y no es necesario que le diga que esto es algo de la vida real, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, hermanos, con esto? El niño lo que va a sentir es que no le importas.
o que no te importa nada de lo que él siente o lo que te quiere decir, se va a sentir invalidado y peor aún, desprotegido. Y va a sentirse solo en todas las situaciones que él lidie. Pero por otro lado, también va a sentirse o van a sentirse invalidados y desplazados cuando ya tienen cierta edad y tú quieres oprimir o restringir sus opiniones. Por ejemplo, planeando vacaciones familiares y conversando con tu esposa sobre qué vas a hacer, a dónde podemos ir, tenemos este presupuesto, tal, y viene tu hijo y dice, bueno, ¿qué les parece si vamos a este lugar y hacemos esto, y tú vienes y le dices, no, anda para allá, esto lo decidimos mamá y papá, anda para allá, tu opinión no cabe aquí. ¿Qué cree que va a pasar en ese niño? ¿Creen que va a venir de nuevo a tratar de opinar en algo? Va a cerrar su corazón por completo. Y sabemos, hermanos, que hay cosas en las que los niños definitivamente no pueden opinar, pero por eso les repito, debemos pedir sabiduría a Dios para manejar las situaciones según Él nos ayude. Número 4, la cuarta, tener expectativas poco realistas sobre ellos. Cuando nosotros consciente o inconscientemente exigimos perfección o exigimos de ellos un rendimiento que va más allá de su capacidad, esto también los puede llevar a la frustración y a la sensación inevitable de nunca ser suficientes. No puedes exigirle a un niño de 4 años de edad que se aprenda de memoria en una semana toda la tabla de multiplicar, porque si no le pegas y lo castigas. Hermanos, no puede, o quizás sí puede, pero depende del niño. Si es Samuel Elí, a lo mejor sí. Samuel Elí, el hijo de unos hermanos que están allá en Estados Unidos. Pero, hermanos, no podemos exigir más de lo que ellos pueden hacer. No podemos. Como decía también hace un momento, un niño de 2, 3 años, exigirle que se quede en una silla sentado 3, 4 horas mientras tú resuelves tus asuntos, es una regla totalmente incoherente. Así que el llamado es a ser coherentes con lo que esperamos y demandamos de nuestros hijos acorde a su edad y capacidad, porque de esa manera vamos a disminuir la posibilidad de que ellos caigan en ira. Ahora bien, hermanos, esto es en un resumen de verdad muy corto de todo lo que esto tiene. Esto es algo, o lo que les he dicho, son las cosas que nosotros no debemos hacer, y muestra el pasaje, no provoquen a ira a sus hijos. Hay muchas más cosas que podemos revisar luego. Ahora, Pablo deja un contraste en el mismo versículo 4 de Efesios 6, diciéndonos lo que sí debemos entonces hacer. Dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y así como la parte negativa tiene muchas implicaciones, esta también, hermanos, créanme, muchísimas implicaciones. Así que veamos de una manera panorámica, como les dije, esto. ¿Cómo se come esto de criarlos en la disciplina del Señor? Y todos podemos responder muy fácilmente, bueno, criarlos según la palabra de Dios, sí, pero eso es muy general, abarca muchísimas cosas. ¿Cómo se ve de verdad más eso en la práctica? Ahora les pido que me acompañen en sus Biblias a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículos, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 8. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Conocido este pasaje como la Shema, que es de hecho la confesión judía que se recita diariamente. Este mandato, hermanos, va dirigido a Israel como comunidad, pero tiene implicaciones para cada individuo. Y la intención de estas palabras es afirmar el monoteísmo estricto, es decir, que Dios es uno solo. Dios uno es, un solo Dios. Y aunque esta declaración no excluye para nada la Trinidad, como muchos piensan,
no vamos a caer mucho en ese tema porque no es de lo que estamos hablando, sino que vamos a ver cómo esto nos ayuda a saber cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos bajo la instrucción del Señor. Miren, en el versículo 5 vemos la respuesta que se espera de la declaración del versículo 4. Porque si es verdad que Dios es uno, si es verdad que Dios es el único verdadero, entonces la respuesta lógica sería amarlo exclusivamente a Él, porque solamente Él es Dios. Por eso dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. No dice ama a Dios con tu corazón o con tu alma o con tus fuerzas. La palabra todo es importante, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y esto es conocido como el gran mandamiento, lo que decía Jesús en Mateo capítulo 22. Entonces, ¿qué tenían que hacer estas personas con este mandamiento? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, ellos tenían que pensar y meditar tanto en esta verdad que la obediencia a este mandato no fuera algo de mero legalismo religioso, sino que fuera algo que basado en el entendimiento que se tiene de Dios pudiese verse como algo vital de quiénes ellos son y de cómo ellos viven. Y es justamente esto lo que los padres debían enseñar diligentemente a sus hijos, hablando con ellos en todo momento. Es decir, esto implica una enseñanza continua, perseverante. Es su compromiso continuo. Debe ser algo de la vida cotidiana, hablar con nuestros hijos e instruirlos, enseñarles en el camino del Señor. Y he aquí la pregunta confrontadora, hermanos. ¿Esto es lo que nosotros estamos haciendo como padres? Pensemos por un momento en este versículo. ¿Estamos nosotros enseñando a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Porque, hermanos, criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor es justamente enseñarles a amar a Dios con todo su ser, con todo su ser. De nada sirve que tu hijo sea un súper científico, un súper estudioso, un súper atleta, si no cumple con el mandamiento más importante de todos por el cual se va a regir su vida, que es amar a Dios. Y aunque sabemos que la obra de salvación y de santificación le pertenece a Dios, tal como lo cantábamos hace un momento, la salvación es de Dios, sabemos eso. Nosotros somos sus embajadores, como lo decíamos también, aquí en la tierra, y debemos cumplir con la enorme responsabilidad de encaminarlos en sus caminos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Esa es la pregunta confrontadora, hermanos. ¿Lo estamos haciendo? Y la siguiente pregunta confrontadora que nos llevaría al tercer encabezado de nuestra estructura sería, ¿estamos modelando esa verdad? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos esto? Pueden responder que sí, quizás. ¿Estás modelando esta verdad? Miren, hay un escrito del pastor Héctor Salcedo de la IBI, República Dominicana. Este hombre se ha dedicado a estudiar y a enseñar muchísimo acerca de la crianza de los hijos, así que me parece pertinente poder compartírselo. Él decía lo siguiente: criar no es fácil. Sin embargo, la dificultad de la crianza, escuchen esto, hermanos, no radica en lo complicados que son los hijos, sino que radica en la pobre condición espiritual de los padres. Qué poderosa estas palabras, hermanos. La dificultad de la crianza no radica en lo complicados que son los hijos, sino en la pobre condición espiritual de los padres. ¡Wow! Y luego él decía, al final, la buena crianza emana de una persona que se somete individualmente al gobierno de la palabra en su propia vida. Yo no puedo darle forma a mis hijos si la palabra no me ha dado forma a mí. Es imposible criar a los hijos en los caminos del Señor si tú mismo no estás en el camino del Señor. No tiene sentido. Entonces, si tú revisas tu vida, hermano, si revisamos nuestra vida, ¿cómo estamos parados nosotros frente a la realidad de Deuteronomio, versículos 5 y 6? ¿Cómo estamos parados frente a la realidad de la palabra de Dios?
Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cómo vas a esperar que tus hijos lo amen? Es imposible. Imposible. Hermanos, es sumamente importante ver lo que dice el verso 6 de Deuteronomio, antes de enfocarnos en el 7, porque una cosa depende de la otra. Nosotros no podemos enseñar lo que no tenemos. Y nosotros no podemos guiar a nuestros hijos en el camino en el que nosotros no estamos. Por eso el pasaje dice, luego del gran mandamiento, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? Sobre tu corazón. Le habla, no le está hablando a los hijos, está hablando a los padres. Estarán sobre tu corazón. ¿A qué palabra se refiere? Bueno, hermanos, a la palabra que se han venido viendo de Deuteronomio en los capítulos anteriores, que concluyen con el mandamiento más importante de todos. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y son esas palabras las cuales no deben tratarse o verse como algo de información y ya o conocimiento intelectual, sino que son verdades que deben residir en lo más profundo de nuestro ser para que puedan ser internalizadas, para que puedan ser meditadas, para que puedan ser pensadas diariamente, valoradas profundamente, para poder responder de una manera genuina a ese gran y poderoso Dios, amándole, obedeciéndole y siendo modelos de su verdad para que nuestros hijos puedan ser moldeados y criados como Él desea. Esas palabras, hermanos, que se traducen en enseñanza, básicamente, son las que nuestros hijos deben recibir para ser criados en la verdad del Señor. Por eso el mandato de hablar de esas enseñanzas en todo momento, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes por el camino. Miren lo que dice el versículo 8, dice, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos. Esto de que da la idea de resguardo, de poder, de no un resguardo como cuando guardas el dinero o algún documento que no quieres perder. No se trata de eso, sino un resguardo que va directo al corazón, en el corazón, arraigado, bien profundo, para que puedas vivir según Dios quiere que vivas. Y así entonces, todo lo que hagamos estará inclinado o en conformidad a los mandatos del Señor y podemos dar a nuestros hijos una crianza correcta. Hermanos, sé que esto puede ser fácil de decir y fácil de enseñar, aunque bueno, créanme, no es tan fácil de enseñar, menos cuando sabes que tú tropiezas tanto en muchas de estas áreas. Pero tal como decíamos la semana pasada, la idea de exponernos a esta verdad es para poder arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal y que podamos cambiar para la gloria de Dios y que Él pueda enseñarnos y guiarnos a poder criar de una manera integralmente correcta. Amén. Ahora, para ir cerrando en nuestro último bloque, quería que nos hiciéramos esta pregunta. Hermanos, ¿será que nosotros tenemos algún tipo de motivación o ejemplo que nos impulse a amar a nuestros hijos? Porque, pastor, esto de verdad es demasiado difícil, son muchas cosas. Pero ¿será que hay algo que me ayude a mí y que me impulse? Que me diga, mira esto. Y viendo eso, tú puedas tener un poco más de facilidad en la crianza de tus hijos. Y de una manera breve quisiera decir solamente dos cosas. Una, sería totalmente insensato, hermanos, e incongruente que un cristiano pueda pensar en no amar, empezando por allí. Un cristiano que piense o que tenga como una opción el no amar es cuestionable, ¿verdad que sí? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, empezando por ahí, si pensamos o tenemos como opción no amar, estamos mal y hay algunas ya otras cosas que revisar. Porque nosotros sabemos que el Dios de los cielos, a quien nosotros despreciábamos continuamente, decidió por voluntad propia amarnos, a pesar de todas las iniquidades que nosotros cometíamos en su contra. Debería ser algo más que claro para nosotros, que amar no debe ser opcional. Si nosotros de verdad entendemos la condición en la que nosotros estábamos delante de Dios, de enemigos, de objetos de ira, como dice la palabra,
de pecadores deliberados y aberrantes. Si entendemos eso, hermanos, nosotros podemos valorar que Dios haya decidido decir, yo los amo y los amaré hasta el final. Dios demostró su gran amor para con nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor que Dios ha tenido. Cuando tú y yo estábamos perdidos y abandonados, ¿sabe qué hizo Dios? Nos amó, nos rescató y nos dio el privilegio de llamarnos sus hijos. Por eso es que, haciendo un paréntesis, por eso es que pienso que la adopción es algo tan hermoso, hermanos. Siento que la adopción es algo pero tan glorioso, porque saben, eso fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó para Él. Creo yo que es el acto o uno de los actos de amor más grande que existe sobre la faz de la tierra. Pero hermanos, dejemos que sea la misma palabra la que nos ayude y nos describa cuán grande ha sido el amor de Dios hacia nosotros a través de un texto que se encuentra en Efesios. Vamos a leer del versículo 3 al 14, es un poquito extenso, pero hermanos, yo les pido de verdad, con todo mi corazón, que puedan abrir sus Biblias si las tienen en físico. Si no, bueno, pueden estar acá, pero si la tienen en físico, mejor. Que puedan abrir sus Biblias y puedan estar concentrados allí, deleitándose en las palabras que el apóstol Pablo está diciendo, mostrando la belleza del amor que Dios ha tenido con sus escogidos. Leamos, hermanos, dice desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, cómo nos amó Dios, y aquí vemos al menos 6 puntos. Nos escogió en Cristo, nos predestinó para adopción como sus hijos, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hemos obtenido herencia con Cristo y fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, ¿entiendes o entendemos que nosotros no nos merecíamos absolutamente nada de esto? Todo lo contrario. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, decidió escogernos y hacernos parte de Él. No hay una muestra de amor más grande que la que Dios ha hecho con nosotros. No la hay. Por más que la busques, no la hay. No hay duda del gran amor que Dios tuvo con nosotros en Cristo, hermanos. Y siendo ese el ejemplo perfecto de un Padre misericordioso y de gracia, que ama
Ahora, ¿saben cuál es nuestro trabajo? Replicar ese amor para con nuestros hijos. Replicarlo para que Él sea exaltado y glorificado por siempre. Amén. Hermanos, oremos para ser mejores padres. Seamos intencionales en buscar la verdad de Dios para cambiar lo que tengamos que cambiar en pro de nuestros hijos. Busquemos del Señor. Pero sobre todas las cosas, recordemos, siempre recordemos cuánto hemos sido amados por parte de Dios. Porque eso nos va a ayudar a que no pase por nuestra mente la idea descabellada de no amar, sino de amar y entregarnos tal como Él lo hizo con nosotros. Amén. Recordemos, hermanos, que el amor por los hijos es determinado por el amor de Dios hacia nosotros. De eso se trata. No de que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has amado, Señor, a pesar de que no lo merecíamos. Gracias porque has demostrado tu amor con el acto o con la obra más poderosa de todas, enviando a tu Hijo Jesús, Cordero inmaculado, santo, sin mancha, a morir por nosotros pecadores. Gracias, Señor, porque ahora tenemos identidad, porque ahora somos tus hijos, porque tenemos seguridad de nuestra salvación. Gracias a ti y a lo que tú has hecho. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y te pedimos que nos ayudes a poder replicar ese amor con nuestros hijos y a poder criarlos dentro de tu voluntad. Señor, danos la fortaleza que necesitamos y la sabiduría que necesitamos de tu parte. Te lo pedimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.